¿Cómo se vuelve lineal una ecuación, una función que no es lineal? Utilizando la serie de Taylor. Pero la serie de Taylor es una sucesión de términos que se suman y que tienden al infinito. Entonces, para el caso de la linealización, lo que se hace es utilizar la serie de Taylor, pero truncada en el término lineal. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene una función g que depende de una variable dinámica x de t, x es una variable dinámica porque cambia, a medida que cambia el tiempo, x también va cambiando. ¿Cómo vuelvo lineal a esta función g que es no lineal? Esto podría ser este, podría ser este. Bueno, lo que tiene que hacer es, primero, evaluar la función g en un punto, en un valor dado, que le vamos a llamar x barra. X barra es un número constante, es un número que usted conoce, es un número fijo. Entonces lo que tengo que hacer es evaluar la función en ese valor fijo. Y a eso le sumo la derivada de la función con respecto a la variable dinámica, pero evaluada en ese punto fijo, en ese valor de referencia, en ese x barra. Y a eso le multiplico la diferencia entre la variable dinámica x menos el punto de referencia, este x barra. Si usted observa esto, esta es una recta, porque esto de acá, este g de x barra, esto es un número. Es la función evaluada en un número, por lo tanto todo esto es un número. No es una expresión. Esta derivada, evaluada en un valor establecido, también se vuelve un número. Obviamente si es un número. Pero este no, este es una variable. Por lo tanto, ahora g depende linealmente de x. ¿Ve? He conseguido formar una recta. La serie de Taylor continúa, ¿eh? Acá continúa términos cuadráticos, términos cúbicos, pero en este caso ha sido truncada, ha sido cortada. Eso es lo que se debe hacer cada vez que uno encuentra una expresión no lineal y pretende linealizarlo. ¿Qué pasa si usted tiene una función de este tipo? Mire, constante d por la variable dinámica x1 por la variable dinámica x2. Ahora g, o sea, o mejor dicho, todo este término depende de dos variables, ¿no? Yo podría escribir así. G depende de dos variables, x1 y x2, y es igual a una constante por el producto x1 x2. Esto también es no lineal. Claro, usted podría decir, pero aquí el x1 está elevado a la potencia 1 y aquí el x2 está elevado a la potencia 1, entonces es una línea, no. Desde el momento que dos variables se han multiplicado, todo el término deja de ser lineal y se vuelve no lineal. ¿Y cómo linealizo una función que depende de más de una variable? Fíjese que no es igual a los casos anteriores. Bueno, en ese caso también se aplica la serie de Taylor, pero para dos variables. Bueno. Y la expresión sería esa. G, que depende de dos variables dinámicas, x1 y x2, va a ser igual a la función g evaluada en un punto de referencia de x1 y de x2, que le vamos a llamar x1 barra x2 barra, más la derivada de la función g respecto a una de las variables x1, evaluada en ese punto de referencia x1 x2 barra, y multiplicada por esta resta, más la derivada de la función respecto a la otra variable, evaluada también en el punto de referencia, multiplicada por esta diferencia. Noten ustedes que ahora se ha formado este término que solo depende de x1, y acá hay otro término que solo depende de x2. Si yo aplico esto aquí a esta función que dice d por x1 por x2, aquí se están multiplicando, ¿no? Si yo aplico esto, el x1 se va a separar del x2. Ahora se están como sumando, multiplicado por unas constantes, ¿no? Delante. Y ahora sí, este término ya es lineal, al igual que este que está acá. Imagínate que tengo una función g que depende de x, que es una variable dinámica. X, que tenga el eje de las abscisas, bueno, puede tomar cualquiera de sus valores. Vamos a suponer que la función g es igual a x al cubo. La función g igual a x al cubo tiene esta forma, como pueden ver pues, en la recta, o perdón, en esta curva. Y usted quiere volver lineal a esa curva. Entonces lo que usted tiene que hacer es escoger un punto de referencia. Un punto de referencia sobre el cual se va a producir la linealización. Vamos a suponer que ese punto de referencia sea x igual a 2. A x igual a 2 lo vamos a llamar x barra.
Cuando x es igual a x barra, o sea, igual a 2, el valor de la función g es este, ¿no? Más o menos 10. Si usted aplica la serie de Taylor truncada en el término lineal, el resultado, o sea, esto, se aplica la serie de Taylor a esta función g igual a x al cubo, el resultado va a ser este. G evaluada en el punto de referencia. ¿Cuánto vale el punto de referencia? X barra, o sea, 2. 2 al cubo, 8. Más la derivada de la función evaluada en el punto de referencia. ¿Cuánto es la derivada de esta función? 3x al cuadrado. Y si lo evalúas en el punto de referencia, sería 3x barra al cuadrado. ¿X barra cuánto vale? 2, ¿verdad? Sería 4 por 3, 12. Esto es 12, este es un número, 12. Por la variable dinámica x menos el punto de referencia, que era 2. O sea, x menos 2. Acá tendría que g es igual a 8 más 12 por x menos 2. Y esta expresión es la función de una línea. Esta recta pasa por este punto que usted ha usado como referencia. Usted ha construido una recta alrededor de este punto que usted ha seleccionado. Y la ecuación de esa recta que usted ha generado es esta, que se obtiene de la serie de Taylor. Esta es como si fuese una imitación de esta. Esta expresión, la linealizada, da valores muy similares a la verdadera función, porque mira, coinciden, pero solo cerca al punto de referencia. Porque a medida que usted se va alejando del punto de referencia, los valores, los resultados que da la función linealizada ya no son los mismos que darían la verdadera función. La función linealizada le empieza a dar a usted valores incorrectos. Porque usted puede decir, ¿cuánto vale g cuando x es igual a 4? Ah, ya, cuando es igual a 4. La respuesta verdadera es esta. Pero si usted utiliza la función linealizada, le va a decir que es esta. Hay un error, ¿verdad? Pero si usted quiere decir, ¿cuánto vale la función g cuando x es igual a 2,4 o 2,2? Ya, 2,2 es acá. Fíjese que usted puede usar esta ecuación o puede usar esta ecuación y ambos le van a dar un resultado muy parecido. Cuando se aplica la linealización, esta se hace alrededor de un punto conocido. Y la ecuación linealizada da los mismos resultados que la verdadera ecuación, pero solo cerca al punto de referencia. A medida que usted se aleja del punto de referencia, el error que obtiene al usar la ecuación linealizada se va incrementando. Este es un gráfico del error para esta función. Para un valor de x igual a 2, tanto la ecuación linealizada como la verdadera ecuación dan el mismo resultado. Por lo tanto, el error es 0. Pues. Pero a medida que x empieza a aumentar, el valor que da la ecuación linealizada ya no es la misma que da la verdadera función, y el error empieza a incrementarse. Mientras más se aleja usted del punto de referencia, mayor es el error. Por eso que cuando uno aplica el procedimiento de linealización, siempre debe tener presente que esta nueva ecuación linealizada debe ser usada pero con cierto cuidado. Es decir, debe usarla siempre y cuando esté cerca al punto que he seleccionado como referencia. ¿Por qué? Porque mientras más se aleje usted de ese punto, el error que va a obtener va a ir aumentando. A cierta distancia, usted puede tolerar ese error, porque tal vez no es mucho, pero no pretende alejarse demasiado porque el error sí ya va a ser considerable. Bueno, imagine que esta función g fuese una propiedad termodinámica, una propiedad física, densidad, lo que se quiera. Como usted puede observar acá, la verdadera función g, mire, es esta curva negra, tiene valores positivos, y note cómo tiende a cero, siempre tiene valores positivos, nunca da valores negativos. Pero con la ecuación linealizada también obtiene valores positivos, pero si usted se aleja demasiado del punto de referencia, mire, le va a dar valores negativos.
Y si esto fuese densidad, por ejemplo, y usted utiliza la ecuación linealizada, pues va a tener densidades negativas, lo cual es absurdo. Por eso que siempre hay que manejarla con cuidado. La linealización es una técnica que permite volver lineal a una ecuación, pero los resultados que obtiene con esta ecuación no son del todo exactos, sino son aproximaciones en donde el margen de error va aumentando a medida que usted se va alejando del punto de referencia que ha seleccionado. Aquí tiene la ecuación de Antoine para calcular la presión de vapor de un líquido. O sea, la presión de vapor depende de la temperatura, pero la temperatura no está en una relación lineal con la presión de vapor. Entonces vamos a suponer que usted quiere obtener una ecuación lineal de la presión de vapor, pero para eso primero tiene que seleccionar un punto de referencia. Vamos a suponer que su punto de referencia es el que está marcado ahí, que dice T barra, que más o menos es a 40 grados. Es decir, voy a construir una expresión lineal de esta que me sirva para valores de temperatura alrededor de 40 grados Celsius. Y esa es la ecuación. Si usted aplica la serie de Taylor, donde G vendría a ser todo esto, y empieza a resolver, va a llegar a una expresión de este tipo, donde este primer término es la presión de vapor evaluada en esta temperatura de referencia. O sea, este es el mismo, la temperatura de referencia, la constante C de Antoine, la constante B de Antoine, y acá está T como variable. Esta ecuación linealizada da resultados muy similares a la verdadera ecuación, esta que está acá. Pero la exactitud de sus resultados solamente se va a dar en las proximidades del punto de referencia. A medida que usted se aleja de ese punto, fíjese cómo el error entre el modelo real y el modelo linealizado va incrementándose. Aquí tienen un gráfico de cómo varía el error. Siempre en el punto de referencia el error va a ser cero.